El plan Ubica tu casa no existe. El régimen venezolano intenta bajarle 2 a la preocupación sobre la supuesta invasión de casas vacías. Y además, crean un registro sobre violaciones de derechos humanos en el país. Así comenzamos Noticias NTN 24 Venezuela desde la ciudad de Caracas. Les saluda Marjorie Méndez. El plan Ubica tu casa no existe. Al menos así lo asegura el ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, quien dijo que están buscando sembrar miedo ante el nuevo censo poblacional, que por cierto se levantará con códigos QR. Menéndez dijo que los venezolanos tienen los instrumentos legales para proceder contra cualquiera que quiera agredir su propiedad privada. Negó que el censo además guarde relación con expropiaciones o que pretenda tomar casas de los migrantes. El plan Ubica tu casa no existe, no es una política del gobierno, no es una visión. Y quien esté en un plan de ese tipo tiene los instrumentos legales suficientes desde el punto de vista de los instrumentos jurisdiccionales, de los organismos competentes para proceder contra cualquiera que quiera agredir la propiedad de cualquier persona. Así de claro y así de sencillo, así de tajante. Delcy Rodríguez mintió. La vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro dio datos falsos en la ONU de coordenadas sobre 3 supuestos campamentos en Colombia, donde entrenan, según ella, terroristas para agredir a Venezuela. La investigación la dio a conocer la agencia AFP usando un satélite de Google Maps y corroborando con el mapa oficial de Colombia. Encontró que las 2 primeras coordenadas dadas por Delcy Rodríguez son en mar abierto y ninguna tiene tierra cerca. Mientras que el tercer punto sí está ubicado en Maicao, como lo aseguró Delcy Rodríguez, pero corresponde a una casa donde opera el centro de acogida de la ONG inglesa Save the Children, que realiza un trabajo humanitario a favor de los niños. Rodríguez realizó la intervención el 27 de septiembre, un día después de que el presidente colombiano Iván Duque presentara a la Asamblea un informe sobre la supuesta presencia de guerrilleros colombianos, pero en el estado de Venezuela, con al menos 2 fotos con datos errados. Y por esta falla, Iván Duque destituyó a su jefe de inteligencia militar. Carlos Sánchez, el joven venezolano que denunció las terribles vejaciones en Migración México, habló con Idania Chirinos en el programa La Tarde sobre lo ocurrido con él y, al parecer, decenas de venezolanos quienes intentaron ingresar a ese país y se les negó la entrada, pero además los confinaron en una habitación semidesnudos. Veamos fragmentos de esta entrevista. En verdad hay que denunciarlo. En ese momento fuimos torturados porque colocaban aires acondicionados con los peores niveles, eran niveles muy altos de frío, eso parecía una nevera de hielo. Era una cosa sorprendente, o sea, te torturaban, me decían, en Venezuela no hay una dictadura, en Venezuela sí hay comida, en Venezuela hay medicamentos, o sea, ¿qué? Solo tonteras, te querían hacer como un lavado de cerebro, como que lo que yo entendía en ese momento era que querían afectarlos mentalmente como para nuevamente deportarlos a Venezuela y que no saliera nadie, dijera nada y que todo se quedara así y ellos tuvieran temor a hablarlo con las amenazas porque hacían amenazas fuertes. Inclusive antes de montarme en el avión me dijeron: es mejor que te calles porque el avión en el aire sabías que se puede desaparecer. O sea, cosas como estas me decían. Sánchez no ha sido contactado hasta ahora por ninguna autoridad para indagar sobre lo ocurrido. El gobierno parlamentario creará un registro único para precalificar las denuncias de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Estará dirigido por Humberto Prado, comisionado para los derechos humanos y de atención a las víctimas, designado por Juan Guaidó. Veamos el siguiente reporte que nos preparó Luis Gonzalo Pérez. El comisionado presidencial por los derechos humanos, Humberto Prado, ofreció su primera rueda de prensa luego de haber sido nombrado por el gobierno interino de Juan Guaidó, a donde mostró la estructura de cómo trabajarán, tanto en Venezuela como internacionalmente. Y aquí le presento en este esquema de lo que va a ser nuestra Comisionaduría de Derechos Humanos y Atención a la Víctima. Como verán, tiene un espacio que tiene que ver con un consejo consultivo. En ese consejo consultivo va a ser para la sociedad civil. Ahí van a estar por lo menos unas 15 organizaciones donde vamos a definir las líneas de acción en cuanto en X y determinada materia de derechos humanos se presenta en el momento adecuado, y vamos a conformar esa organización muy plural
para que precisamente se pueda abordar la complejidad de lo que tiene que ver con las torturas, con las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas. Vamos a hacer una clasificación del tipo de tortura, de víctima que hay en ese momento. Prado aseguró que la oficina del comisionado tendrá comunicaciones directas con el gobierno de Perú ante los hechos de xenofobia ocurridos en ese país. En los actuales momentos ahorita estamos haciendo contacto precisamente con el defensor del pueblo del Perú para que él levante su voz precisamente en cuanto a ese problema en particular. Y con organizaciones hermanas que están en la coordinadora de derechos humanos de ese país para hacer un trabajo de educación. Aquí no se trata de que de repente van a salir y van a alzar la voz como ha sucedido en Ecuador o como ha sucedido en Chile, sino aquí se trata simplemente, yo creo que de un proceso que se tiene que brindar educación al país como tal, para que vean al venezolano como hermano. Soy un defensor que estoy bajo medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos en cuanto a protección. Y con todo respeto, yo no sé trabajar derechos humanos por internet. Humberto Prado añadió que tendrán un registro, documentación y seguimiento ante los casos de violación de derechos humanos en Venezuela y que no se irá del país a pesar de las amenazas del régimen de Nicolás Maduro. Quien les reportó desde la ciudad de Caracas para NTN 24, Luis Gonzalo Pérez. Gracias, Luis Gonzalo. Unos 2.780 militares venezolanos se encuentran en el exilio. El registro lo lleva la Organización de Venezolanos Perseguidos y Políticos en el Exilio, que estima que el número total de militares que permanecen en la clandestinidad es de aproximadamente 6.100, lo que significa que faltarían por censar a unos 3.300 soldados. Los tres países con más militares refugiados son Colombia, Perú y Ecuador. Una venezolana fue asesinada tras recibir varios disparos en el departamento norte de Santander, en Colombia. Carolina Mora tenía 23 años de edad y vivía junto a su hija de 2 años y su pareja. Familiares denunciaron que empleados del local donde ocurrió el suceso sacaron el cuerpo de las instalaciones para evitar ser investigado. La empresa estadounidense de alimentos Kellogg's denunció la apropiación, uso, comercialización indebido de sus activos en Venezuela, por lo que ejercerá acciones legales. Las instalaciones fueron expropiadas en mayo del 2018 y hoy día el régimen comercializa los productos de la empresa con el logo que dice Gobierno Bolivariano de Aragua. Perú negó la entrada a 2 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro. La Cancillería del régimen emitió un comunicado deplorando el hecho que calificó como un atropello que viola los acuerdos internacionales. No se conoce el nombre de los jueces que tenían previsto asistir en Lima a una reunión preparatoria de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Venezuela y Colombia se enfrentan por el trono del triple salto femenino en Doha 2019. La favorita venezolana Yulimar Rojas, autora del segundo mejor salto de la historia, y la colombiana Katherine Ibargüen, cuyo estado tras una operación es una gran incógnita, se preparan para su pulso en el Mundial de Doha. Suerte para ambas. Así llegamos al final de Noticias NTN 24 Venezuela. Sigue con nosotros a través de nuestra página web y, por supuesto, nuestra señal en vivo en nuestro canal en YouTube. Hasta pronto.